ejemplo de la distancia y de que tiene que transportarse, si uno está en Asia, en Europa, en algún lugar, y requiere retirar dinero de un cajero automático, por lo que sería necesario que el cajero vaya y busque los datos en México y luego los regresen al lugar en donde esté para poder buscar su saldo, a ver si tiene dinero, si lo pueden dar, etc. Por lo que el tiempo aquí es muy importante y es esencial optimizar esto, que las cosas se hagan bien y se hagan rápido. Por lo que por medio de nuevos medios de comunicación como lo que son la fibra de vidrio y los satélites, esto se hace más rápido, y también utilizando sistemas de organización de datos como lo que son los árboles B, los cuales son árboles binarios de búsqueda en los cuales cada nodo puede poseer más de dos hijos, o sea que así la información va a estar organizada muy bien y va a ser más fácil acceder a ella y más rápido encontrar lo que se esté buscando. Los archivos se pueden guardar en formato de texto o binario, y esto se puede hacer en forma secuencial o de flujo directo. A continuación, nuestras compañeras Fanny y Evelyn explicarán lo que es la forma secuencial y mis compañeros Federico y Abraham van a explicar lo que sería el flujo directo. Ahora hablaremos del método de acceso secuencial. En los archivos de texto, los datos se almacenan en formato texto y ocupan posiciones consecutivas en el dispositivo de almacenamiento secundario. Ahí permanecen guardadas hasta que el usuario lo requiera. La única forma de acceder a los componentes del archivo es de forma secuencial, es decir, acceder al primer componente y después al segundo y así hasta el final del archivo. Un elemento importante en el sistema es el buffer, que es el lugar donde los datos se almacenan temporalmente mientras se transfieren de la memoria al dispositivo secundario en que se encontrará el archivo, y viceversa. El lenguaje C proporciona un conjunto de funciones de biblioteca para el manejo de archivos. Un dato muy importante es que antes de trabajar con un archivo debemos abrirlo y cerrarlo antes de terminar de trabajar con él. Esto por seguridad de la información que se haya almacenado, como lo veremos a continuación. En la siguiente tabla se muestran los diferentes tipos de archivos. El tipo de archivo R se abre un archivo solo para lectura. El tipo de archivo W se abre un archivo solo para escritura. Si el archivo ya existe, el apuntador se coloca al inicio y sobrescribe destruyendo al archivo anterior. El tipo de archivo A se abre un archivo solo para agregar nuevos datos al final. Si el archivo no existe, crea uno nuevo. El tipo de archivo R+, se abre un archivo para realizar modificaciones. Permite leer y escribir. El archivo tiene que existir. El tipo de archivo W+, se abre un archivo para leer y escribir. Si el archivo existe, el apuntador se coloca al inicio, sobrescribe y destruye el archivo anterior. El tipo de archivo A+, se abre un archivo para lectura y para incorporar nuevos datos al final. Si el archivo no existe, se crea uno nuevo. Hacer un ejemplo. En este programa podemos observar la forma como se abre y cierra un archivo de texto y la manera como se almacenan los caracteres. Bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo. Este programa escribe caracteres en un archivo. Empezamos declarando la variable p1 como char y luego esta línea indica que AR es un apuntador al inicio de la estructura file. Después ponemos que AR va a ser igual a fopen. Fopen es una función para abrir un archivo que tiene dos argumentos. El primero es el nombre del archivo y el segundo el tipo de archivo. En este caso es el W. Eso quiere decir que vamos a abrir el archivo arc.txt solo para escritura. Después sigue un if y dice que si el contenido del apuntador es distinto de null, se comienza a trabajar con el archivo. Si el apuntador fuera null, marcaría un mensaje que dice no se puede abrir el archivo.
Bueno, entonces comenzamos a trabajar con el archivo y ponemos un while. Se escriben caracteres en el archivo mientras no se detecte el carácter que indique el fin de la línea. O sea, en la variable P1 vamos a utilizar getChar, que es para leer un carácter del teclado. Y mientras sea diferente de diagonal n, que sirve para pasar una línea, vamos a hacer lo que está dentro del while. fputC sirve para escribir caracteres. Entonces vamos a estar escribiendo caracteres, lo que se pulsó y que se guardó en la variable P1 y se va a guardar en AR. Ok, y luego lo vamos a cerrar cuando hayamos pasado un enter. Ok, lo compilamos y vamos a ejecutarlo. Aquí quiero demostrar que el archivo arg.txt se va a guardar en la misma carpeta donde se encuentra el ejecutable. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Ya se abre el programa y aquí apareció el archivo arg.txt que se acaba de generar al abrir el programa. Y empezamos a escribir. Enter en 3, 2, 1, Enter. Clic. Ok, vamos a abrir el archivo arg.txt para ver qué tiene. Y aquí apareció lo que habíamos tecleado desde el programa. Se guardó todo lo que tecleamos hasta que dimos un enter. Y aquí ya vimos cómo guardar caracteres en un archivo de texto. Muy buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Federico Saurrocho Aparicio. Yo les voy a dar una breve explicación acerca de lo teórico que tiene que ver con el tema archivos de acceso directo. Antes que nada, les quiero presentar mi objetivo. Mi objetivo es que esto les quede bien en claro y que el día del examen les vaya mucho mejor. Ok, para empezar yo les voy a exponer 1, 2, 3, 4 conceptos que son los básicos para que ustedes puedan comprender este tema. Así que muy bien, vamos a empezar. Los archivos de acceso directo. ¿Qué es un archivo o qué son los archivos de acceso directo? Son los que almacenan datos en bloques de cantidades fijas o longitudes fijas más bien. Un bloque de archivo. Un bloque de archivo o bloque de asignación es simplemente un proceso, un renglón de un proceso que se impregna, que se pone en el programa en Dev C++. ¿Qué es una estructura? Una estructura es una colección finita y a la vez homogénea de un conjunto de datos. Un apuntador. Un apuntador se puede utilizar en el apuntador un ampersand o un asterisco, y estos sirven más que nada para ir en dirección de otras variables. Estas son utilizadas, o su aplicación está dada cuando nosotros en nuestro programa llamamos a otras funciones. Y ahora vamos a pasar aquí. Aquí yo tengo algunas otras funciones que nos pueden ayudar para programar cuando estamos manejando archivos de datos. Tenemos fwrite, fread, frewind, ftell, fclose. Fwrite, la mayoría de estas funciones llevan f por la simple y sencilla razón de que la f significa file y file significa archivo. Fwrite
simplemente se utiliza cuando nosotros queremos escribir un archivo. Read significa que nosotros vamos a leer un archivo. Rewind significa que nos va a señalar el inicio de nuestro archivo. Ftel simplemente nos va a decir, como su nombre lo indica, la posición de nuestro archivo o apuntador. Y fclose simplemente es una función que nos ayuda para cerrar un archivo. Y ahora vamos a pasar aquí brevemente a explicarles un ejemplo, más que nada el prototipo de cómo se deben de llamar los archivos de acceso directo. Tenemos 3 puntos: file, asterisco, AR. AR significa el apuntador, punto y coma. Después tenemos if, doble paréntesis, AR igual, fopen, paréntesis, comillas, 3 puntos, coma, comillas, tipo, paréntesis, paréntesis, distinto, diferente, null, paréntesis. Vamos a explicar esta pequeña parte. AR dijimos que era el apuntador, entonces significa que el apuntador es igual a, voy a abrir un archivo, pongo el nombre del archivo y después entre paréntesis vuelvo a poner el tipo de ese archivo. Después, más adelante, si esta condición se cumple, yo voy a escribir el archivo, ¿de acuerdo? Después, si no se cumple esta condición, pongo un else y después tengo print, no se puede abrir el archivo. Es decir, en pocas palabras, si el archivo en realidad existe y se puede abrir, se va a abrir con esta condición. Y de lo contrario, simplemente no se abre o no existe. Y termino con 3 puntos. Ya conocemos lo demás, que es por default, que cierro con corchetes, y al iniciar yo abro con un corchete también, pero antes le pongo un void, es decir, una función de llamada. Por el momento sería todo. Esto es en cuanto a lo teórico y espero que les haya ayudado y les haya quedado bien en claro. Muchas gracias. Buenos días, vamos a ver 2 ejemplos sobre archivos. El primer ejemplo es para capturar la información de un alumno, su matrícula, su nombre, su promedio, su carrera. El segundo archivo es para mostrar esta información. En este programa vamos a ver 2 códigos. El primer código es para almacenar la información del alumno. El segundo es para mostrarla. En este tipo de programas necesitamos generar un tipo de dato o de estructura, depende de cómo lo vayamos a usar. En este caso se va a usar como un dato, puesto que nuestra estructura se llama alumno, y después vamos a generar una extensión o un archivo que se llame alumno.alu. Este tipo de programas necesita 2 funciones: la función fopen, que es para abrir o generar el archivo. La extensión de esta función es el nombre, le agregamos ad1.dat y le agregamos una w. La w es el parámetro de lo que va a ser el archivo. Existen varios parámetros: el w, la r y la a. La w es para escribir, la r para leer y la a es para escribir y leer. También necesitamos la función fclose. Esa es para cerrar o avisar que no existe el archivo. Aquí se ve AR es un tipo de puntero. El tipo de puntero lo tenemos que declarar para poder generar el archivo. También en este programa usamos funciones. Las funciones no las nombramos escribe, que es, por ejemplo, para hacer más entendible qué es lo que queremos hacer. Aquí está lo que les mencionaba del tipo de dato. Este programa lo que hace es pedir la información. Aquí pide la información de 3 alumnos. Nos pregunta que si quiere guardar información. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Hasta que nosotros le decimos que no, deja de pedirnos los datos.
El segundo programa lo que hace es mostrar y leer esa información. Básicamente el código es muy parecido. Tenemos la estructura, tenemos el puntero, tenemos la función abrir. Aquí en la función abrir cambia algo. En vez de una R, en vez de una W, perdón, es una R sobre read, y el puntero sigue igual. Cambia el nombre de la función para leer, que también es para hacerlo más entendible. Lo de alumno ALU se mantiene igual, solo que cambia otra cosa. Aquí solo vamos a mostrar información y no vamos a guardar nada. En el código anterior sí guardamos esa información. Aquí está donde nos las pide y ahí está la variable donde se almacena. Este programa lo único que hace es mostrar la información que se entregó en el programa anterior, que es esta: matrícula, carrera, promedio y el nombre del primer alumno, que es el nombre del alumno 1. Aquí está el número al alumno 3, que es el alumno 3 acá abajo. Yo soy Abraham García y esto es todo por mi parte.